Hola, buenas tardes. Aquí presentando la unidad 4 llamada Fundamentos de la Programación Lógica, de la materia de Programación Lógica y Funcional, impartida por el profesor Carlos Arturo Espinosa Galicia. Soy el alumno Luis Gerardo Rodríguez Mejía, con una matrícula 2102-1167, estudiante del ITESHU. Esta es la tabla de contenidos que vamos a estar viendo en esta presentación. Vamos a empezar por primero lo que es el repaso de la lógica de primer orden. La lógica de primer orden también es conocido como la lógica de predicados, es decir, en una oración o en un enunciado nos permite distinguir el sujeto y el predicado, lo cual no era posible con la lógica de proposiciones. Muy simple. Los elementos de la lógica de primer orden, primero son los predicados. Esto, pues, como ya lo habíamos dicho, la lógica de primer orden también es conocido como la lógica de predicados, ya que estos son los que le dan origen a su nombre. Por ejemplo, tenemos la frase Norman Bates es el asesino, pues vamos a reconocer al sujeto, que es decir, Norman Bates, y un predicado es el asesino, es decir, nos está diciendo qué está haciendo el sujeto. Este, Otro elemento es que vamos a usar esta pequeña fórmula para denotar a los sujetos, es decir, tenemos que A paréntesis X. Muy simple. X en la lógica de primer orden se refiere al sujeto, es decir, A va a ser el predicado. Entonces, por ejemplo, si A X, X va a representar que es alto, entonces A Juan significa Juan es alto. Es decir, A va a ser el predicado, mientras que X va a ser el sujeto. Por ejemplo, X, no sé, es Juan, A va a ser es alto. Entonces, cuando lo vemos así, vamos a decir Juan es alto. Estas variables también pueden indicar uno o varios elementos indeterminados, los cuales van a cumplir con esta propiedad. A diferencia del sujeto gramatical, pueden existir diferentes variables para un solo predicado. Por ejemplo, X es el asesino de Y. En este caso, S va a ser nuestro predicado. Este, por ejemplo, como dice ahí, es el asesino. Si por ejemplo X lo reemplazamos por Juan y Y por María, va a ser X es el asesino de María. Ahora pasamos con lo que es la unificación y la resolución. Cuando se tienen sentencias compuestas por predicados y conectivos lógicos, se debe evaluar pues que éstas sean verdaderas con cada uno de sus componentes para así saber si lo que estamos diciendo es verdadero o es falso. Para ello se ocupan ciertos axiomas para pues reconocer un verdadero de un falso. Primero tenemos la unificación, el cual pues es el proceso de computar las situaciones apropiadas que permiten determinar si dos expresiones lógicas, ya sean predicados o patrones coinciden, es decir, es un proceso fundamental en la lógica de primer orden y en la programación lógica, ya que consiste en encontrar una sustitución adecuada para que las variables en las expresiones puedan coincidir o puedan ser unificadas, es decir, en una sola. Esta sustitución existe ya que estas permiten que dos expresiones se vuelvan pues una misma. También tenemos lo que es la resolución, el cual pues esta se utiliza para comprobar si nuestra sentencia es verdadera o es falsa. La refutación intenta crear una contradicción con la negación de la sentencia original, es decir, un falso o un negativo, este, demostrando que por lo tanto la sentencia original es verdadera. La resolución es una técnica poderosa para probar teoremas en lógica y constituye la técnica básica en Prolog, que es un lenguaje que manipula en forma computacional la lógica de predicados, el cual es el que estamos utilizando en este semestre para realizar tanto el proyecto como los programas de los capítulos del libro. Muy bien, continuemos con las cláusulas de Hoare o la resolución SLD. Una cláusula de Hoare es una regla de interferencia lógica con una serie de premisas, es decir, cero, una o más, y un único consecuente. Las cláusulas de Hoare son las instrucciones básicas del lenguaje de programación Prolog, del paradigma declarativo. Lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. También tenemos que la resolución en general es un mecanismo muy potente de demostración que tiene un alto grado de interdinamismo en la selección de las cláusulas de lo que puede hacer una resolución y en la selección de los literales que se van a utilizar. Se compone de reglas. Los hechos y las reglas denominan las cláusulas definidas.
Los hechos presentan hechos acerca de los objetos, es decir, cosas que son tal. Por ejemplo, podemos decir, Juan es alto o María es chaparrita, cosas por esos. Y son las relaciones elementales entre los objetos, mientras que las reglas expresan relaciones condicionales entre los objetos y las dependencias. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Primero tenemos que hija, X, Y, primero que nada, tiene que ser femenino y tiene que tener un padre. Aquí le estamos dando un femenino, le estamos diciendo que el femenino es Ana. Aquí ya lo está pasando en esta parte, Ana. Después tenemos que hija Ana, Y, es decir, Y va a ser el padre. Asimismo estamos diciendo que padre Y, Ana, es decir, lo que queremos encontrar actualmente es Y. Como lo tenemos aquí, padre, en esta parte de acá en la izquierda, tenemos que padre Juan, Ana, es decir, le estamos diciendo que Juan es el padre de Ana y se lo estamos pasando que Y va a ser Juan. Entonces, por último, ya nos unifica que Ana va a ser hija de Juan. Así es como lo interpreta Prolog. Programación lógica con cláusulas de Hoare. En la lógica proporcional, una fórmula lógica es una cláusula de Hoare. Si es una cláusula de disyunción de literales con como máximo un literal positivo, se han de llamar así. Bueno, así dicho por Alfred Hoare, el primero en señalar la importancia de esas cláusulas en 1951. Aquí tengo un ejemplo, es parecido al anterior, igualmente es en Prolog, ya que pues es el sistema que está, el lenguaje que estamos ocupando y uno de los que ocupan estas cláusulas. Este es un típico ejemplo, es decir, un padre, un abuelo, un hijo. El primero tenemos Pedro Juan. Aquí están nuestras reglas, Pedro Juan, es decir, Pedro es el padre de Juan, Juan Diego, Pedro Ana. Entonces, se le tenemos que pasar estos hechos y estas reglas de la siguiente forma. Padre, Pedro, Juan. Es decir, le está viendo Pedro es el padre de Juan, Juan es el padre de Diego, Pedro es el papá de Ana. Aquí están nuestras reglas. Desciende X, Y. Es decir, el padre va a ser Y. Le tenemos que pasar a X para que nos encuentre así al descendiente de esta persona. El descendiente también se puede hacer de la siguiente forma. Esto es para encontrar pues a un padre. En la última regla, podemos encontrar un abuelo, es decir, X, Z. Le estamos dando al nieto para así, con las reglas, encontrar a su abuelo. Las variables son siempre locales. A las reglas en donde aparecen la variable X de la regla 1 no tiene nada que ver con X de la 2. Es decir, son como independientes. Aunque sean lo mismo, no tienen por qué tener asignado el mismo valor, sino que estas van como intercambiando. La variable X en padre Y, X de la regla 1 se refiere a la misma variable que descendiente X, Y en la regla 1. Es decir, en la cuarta parte del código. Así es como se ejecuta en Prolog. Se tiene que poner qué regla vas a ocupar, seguido por las variables y la persona. Le tienes que dar una persona, si no, pues, no va a encontrar nada. En este caso le estamos dando Pedro. Los descendientes de Pedro, es decir, Juan y Ana, son sus hijos, pero Diego es su nieto. Aquí, en la segunda parte, le estamos viendo que desciende Ana, X y desciende Diego. Es decir, queremos encontrar al descendiente de Ana y de Diego, el cual pues es Juan, ya que pues este Juan es el papá de Diego. Ahora bien, vamos a continuar con la semántica de los programas lógicos. ¿Qué es la semántica? Pues la semántica viene del vocabulario griego, que significa pues, significado. Este es, por así decir, la definición de un objeto o de una persona, una definición que por extensión busca y estudia el significado de los signos lingüísticos y de sus propias combinaciones. La semántica lógica, por otra parte, se encarga de los problemas
lógicos estudian los paréntesis, los cuantificados, las variables, las constantes, los predicados y las reglas. Prolog tiene su propia semántica, en la cual pues, se va a componer de hechos, es decir, pues, datos, y un conjunto de reglas, la cual pues las reglas buscan relaciones entre objetos en nuestra base de datos o base de conocimientos, como se conoce. Este tiene una sintaxis y una semántica simple para pues facilitar este proceso y solo busca relaciones entre los objetos creados, las variables, las listas y pues su propia estructura. Algunos aspectos importantes. Los comentarios en Prolog, todo esto es en Prolog, van entre diagonal, asterisco, asterisco, diagonal. O también se puede poner con un signo de porcentaje. Con eso se puede comentar. Maneja los tipos de datos primitivos, variables y constantes, que son enteros, es decir, números sin punto decimal, el 1, el 2, el 3, el -1, el 0, el 10, el 100. Los números reales, los cuales pues puede llevar puntos decimales, 0.1, 0.00002, 3.3 y también caracteres, es decir, letras, signos, números, todo eso, pero por así decir, en forma de texto. Los identificadores con minúscula representan hechos, los que van con mayúscula variables. Es decir, en Prolog, si tú escribes hola en minúsculas, pues significa un hecho, pero en cambio, si lo escribes con una mayúscula, es decir, hola con H mayúscula, se convierte en una variable. Así es como manejan la diferencia entre estos. También tiene pues diferentes tipos de datos, atoms, los cuales son constantes y variables de cadena, y las listas se representan entre corchetes. Las reglas, pues estas se utilizan para darle un significado a los hechos, que depende pues de uno a varios. Una regla consiste en una cabeza y un cuerpo unidos por el signo dos puntos guión. La cabeza está formada por un único hecho. El cuerpo puede ser uno o más hechos, pues ya depende de qué tan compleja va a ser nuestra regla, y separadas por una coma que actúa como un i. Y por último, las reglas se finalizan con un punto. Los hechos, pues básicamente son predicados y constantes. Por ejemplo, aquí ya estamos diciendo progenitor. Estamos diciendo que Juan es progenitor de Luis, Juan es progenitor de María, Luis es progenitor de Carlos y Luis es progenitor de Laura. Los cuales, pues como tal, nos dan datos, nos da información. Aquí tengo un pequeño ejemplo, el cual pues habla sobre progenitores. Que Clara es progenitor de José, Tomás de María, Tomás de José, y así. También definimos otros hechos. Vamos a decir quiénes son mujeres. En este caso, Clara, Isabel, Ana y Patricia. Aquí vamos a establecer una regla. Aquí tenemos la cabeza. Esta parte de aquí es la cabeza. Aquí tenemos el dos puntos guión. Y aquí tenemos nuestros hechos, los cuales van a formar la regla. Primero vamos a ver que sea una mujer. X tiene que ser mujer. Por último, bueno, siguiente, debe ser, encontrar a su progenitor. Z debe ser progenitor de X. Es decir, Z va a ser el padre o madre y X pues va a ser la persona. Y por último, progenitor, Z, Y. Es decir, aquí tiene que ser el mismo padre, pero una persona diferente. Por ejemplo, María e Isabel. María e Isabel son hermanas, ya que su papá es, pues, Tomás. María es mujer y su papá es Tomás. Z es Tomás. Y en este caso, Z también es Tomás. Isabel se volvería Y. Si ponemos esa regla, nos daría un true. Aquí también tenemos la regla de tía. Aquí tenemos la cabeza. Y aquí, pues, todo esto es el cuerpo. Aquí está la que dice que se separan por una coma este, cuando vamos a seguir añadiendo, pero se finalizan con un punto. Aquí, pues, lo primero que tiene que hacer para ser tía es que debe ser hermana de, es decir, está utilizando la primera regla, X, Z, y su progenitor debe ser Z, Y. Es decir, vamos a encontrar a la hermana, y si es una hermana, tiene que tener un hijo o una hija para que X se vuelva una tía. Muy bien, pasemos con la presentación de la cláusula
clausada del conocimiento. Es decir, es la definición del conocimiento, es un término comúnmente usado para referirse a las representaciones pensadas para el procesamiento de pues, los ordenadores modernos, las gráficas, los chips, todo eso. Y en particular para representaciones compuestas por objetos explícitos y de afirmaciones sobre ellos representan el conocimiento de una forma explícita. Esto permite a los ordenadores sacar conclusiones de conocimiento previamente almacenado, es decir, ya tiene como una base de datos, un conocimiento, entonces a partir de ahí puede ya sacar conclusiones de forma más rápida. Esta también puede eliminar implicaciones, es decir, desplazar, pues, básicamente eliminarlas. También puede desplazar negaciones hacia interior de la sentencia, es decir, sobre las conjugaciones, disyunciones y cuantificadores hasta quedar delante de las formas atómicas. Desplazar las inducciones hacia el interior de la sentencia, hasta quedar conectado únicamente con las literales. Este, ¿Qué características tiene pues estas funciones? Primera, los objetos y las relaciones importantes deben aparecer explícitamente, es decir, tienen que quedar claras. Las restricciones inherentes al problema se muestran, pero no los detalles irrelevantes, es decir, va a mostrar solamente lo importante. La interpretación debe ser transparente, es decir, se tiene que entender lo que se dice. Tiene que ser completa y concisa, rápidos y computables, es decir, tiene que ejecutarse lo más rápido y pues almacenar las cosas y pues ya crear algo que pues ya los mande llamar más rápido. La parte de una representación tiene pues una parte léxica, la cual determina qué símbolos están permitidos en el vocabulario. Es decir, si vamos a poner nombres, no podemos poner números, o si queremos una cadena de números, no podemos poner letras. También tenemos la consulta, una base de cláusulas, la cual tiene una palabra, para así decir, una palabra reservada, la cual es clauses. Las cláusulas contienen la especificación o la implementación del conjunto de hechos y las reglas en prólogo. Una cláusula puede ser un hecho, es decir, aquí estamos diciendo que padre, Juan es padre de María. Una sentencia de cláusulas vienen con un predicado que se denomina procedimiento, cláusula 1, cláusula 2, hasta cláusula N. N no sabemos cuántas cláusulas son. Una regla puede tener una cláusula como puede tener 20 o puede tener 5. Pues ya depende de qué tan precisa y qué tan necesarias sean esas cláusulas. Asimismo, repetimos el concepto de la cabeza del punto guión, lo cual aparece a la izquierda se denomina la cabeza y la secuencia de objetivos se denomina el cuerpo. La cabeza es un término simple, por ejemplo, px,12 podría ser la cabeza de una cláusula del predicado p diagonal 2, es decir, todas las cláusulas de un mismo predicado tienen en la cabeza un término como funtor y ariedad, aunque los argumentos pueden ser distintos. Es decir, el cuerpo tiene que cumplir con las características para que nos devuelva un true o lo que queremos que nos devuelva. Aquí tenemos un ejemplo, repitiendo el mismo ejemplo de hace dos temas. Tenemos lo que es el progenitor, mujer, tal. Aquí pues tenemos de nuevo lo que es la cabeza. Ay, no, aquí tenemos pues nuestros hechos y aquí tenemos lo que son nuestras cláusulas. En este caso, esta es nuestra primera cláusula. Es decir, en esta cabeza, en esta regla que está aquí, todo esto, tenemos una, dos y tres cláusulas. Es lo que decía, no necesariamente tiene que ser un número específico, sino que pues pueden ser varios. En este caso utilizamos uno y dos, pero ya dependiendo qué tan complejo queremos que sea nuestra regla, pues puede llevar más cláusulas, es decir, puede llevar hasta n cláusulas. Bueno, vamos a continuar con el tema espacios de búsqueda. Un algoritmo genético, pues lo que va a hacer es buscar dentro de un programa y un problema la mejor solución para resolver ese problema. Puede buscar muchas, pero va a buscar la óptima, la mejor. Este conjunto se le llama un espacio de búsqueda. Cada posible solución tiene un valor asociado llamado fitness que indica su calidad. Este se va haciendo cada vez mejor y pues va buscando la mejor solución a ese problema. Entonces, parece que al buscar una solución se reduce a buscar un valor de extremo a extremo en una búsqueda. Esto si hablamos de números.
pero lo que este tiene que estar bien definido, pero en la mayoría de ocasiones pues no se conoce o son datos que son tan grandes o tenemos tantos que pues no lo podemos conocer un máximo y un mínimo, por lo tanto pues tiene el AGE, tiende a evolucionar. El problema de la búsqueda es que puede ser muy compleja por diversas razones, como por ejemplo no saber cómo buscar una solución, no saber dónde empezar, y pues existen varios métodos que se usan para buscar una solución válida, pero no necesariamente van a obtener la mejor solución. Ahora bien, vamos con la programación lógica con números, listas y árboles, que son las que nos va a manejar Prolog. En Prolog, los objetos numéricos pueden corresponder a tipo integer, float, DC. Para realizar operaciones numéricas se tiene el predicado is, que se comporta como una asignación de lenguaje imperativo. Así, el objetivo x is expression será verdadero cuando x unifique el resultado. Por ejemplo, x is y más 2. Ya, por ejemplo, si y es 3, es más 2 es 5, x y 5, entonces nos devolverá un true. También tenemos las listas, las cual es una representación de hechos simples, la cual no es lo común en la clasificación de elementos, sino que se agrupan los elementos en un mismo tipo de lista. Las listas son colecciones de elementos en Prolog. Una lista se divide en dos partes, la cabeza y la cola. Es decir, el primer elemento de la lista y este se separa por una línea. Me olvidé cómo se llama este tipo de línea, pero es la que se ve en esta parte. Esa. La cual es el resto de la lista. Tenemos la cabeza solo marca el inicio y la cola es todo lo demás. Por ejemplo, son 5 valores, la cabeza es el primero y la cola serían los 4 restantes. Los árboles. Es más fácil entender la forma de una estructura complicada si escribimos un árbol que nombre es un nodo y los componentes son las ramas. Aquí tenemos un ejemplo, el cual pues tenemos una operación llamada libro. Libro es el nodo. Ahí. La pluma. Libro va a ser el nodo. Los hijos del libro va a ser título y los autores, estos dos de aquí, son sus hijos. En este caso, aquí le estamos asignando un título, Prolog. Ese es el título de nuestro libro. Y estos son los autores de nuestro libro. Así es como se lee un árbol, de abajo para arriba. Tenemos que, bueno, ahí también se puede de las dos formas. Fue algo que equivocado que dije. Puede ser libro. Los autores del libro van a ser Coxin y Melish y el título del libro va a ser Prolog. Pero pues más o menos así pues así es un árbol. El control de búsqueda en programas lógicos. El orden en el que aparecen los literales dentro de una sentencia, es decir, el cuerpo de nuestro programa, o el orden en el que se introducen las sentencias, son importantes en Prolog. En Prolog no existen instrucciones de control, su ejecución se basa en dos conceptos, la unificación y el backtracing. Gracias a la unificación, cada objetivo determina un subconjunto de cláusulas susceptibles de ser ejecutadas, es decir, las que van a ser pues, ejecutadas. Cada una de ellas denomina un punto de elección, como se van a ir ejecutando. Las va prolongando y selecciona el primer punto de elección y sigue ejecutando el programa hasta determinar si el objetivo es verdadero y falso. En las reglas, como vimos, si por ejemplo, recordando a la de hermana de, si por ejemplo no era mujer, si no era mujer, desde ahí, pues ya nos iba a arrojar un false, porque decía no es mujer, no hay ninguna mujer, ese hecho no lo hemos hecho. Entonces a lo que se refiere, va haciendo las cláusulas a ser ejecutadas, pero cuando detecta un false, pues ya lo puede terminar desde ahí. En caso de ser un false, entra en juego el backtraining, que consiste en deshacer todo lo ejecutado situando el programa en el mismo estado en el que estaba justo antes de llegar al punto de elección. Por ejemplo, este es nuestro nodo. Imaginemos que aquí empieza el coprograma, cumple la primera cláusula y cuando va a la segunda arroja un false. Entonces, ¿qué va a hacer el backtraining? Lo que va a hacer es regresarlo en el mismo estado en el que estaba antes de llegar al punto de elección. Es decir, se va a regresar y se va a regresar.
y puede que se vuelva a ejecutar. Ahora en vez de ir al primer nodo, va al segundo nodo de nuestro árbol, otra vez dio false, regresa hasta el nodo principal, se ejecuta ahora para el segundo hijo, este se ejecuta otra vez, volvió a dar false, entonces se vuelve a regresar así hasta que termine con todo el programa. Ya para decirnos es false. Y no sé si, por ejemplo, aquí selló otra regla y aquí otra regla, bueno, otra cláusula, pues hasta ahí termina el programa, porque desde aquí ya dio un falso. Y por ejemplo, si este primero era true, entonces pues ya no ejecutaba las demás, ya tenía la respuesta. Bueno, en caso de que nada más obtuviera una respuesta. Si, por ejemplo, si varias de aquí son true, pues va a pasar por todas hasta que pues, este, hasta que pues termina su ejecución. También tenemos lo que es la manipulación de términos predicados metalógicos. Estos pues son reglas o cosas parecidas en Prolog que se ocupan para ayudarnos. Por ejemplo, write más término, lo que va a hacer es que pues, va a escribir el término y luego va a escribir en la pantalla. NL se refiere a nueva línea o salto de línea, es decir, termina la ejecución y pone un NL, lo que va a hacer es saltar una línea para que no esté todo encimado. El write LN lo que va a hacer es un write y después un NL, es decir, y lo que siguiente que se escriba, pues ya va a estar en un salto de línea. Un write F lo que va a hacer es escribir en pantalla con formato. El tab lo que va a hacer es un tabulador X espacio, ya dependiendo pues lo que queremos. Un display lo que va a hacer es un write, excepto que pasa por alto cualquier declaración de operaciones que se haya hecho, es decir, lo va a escribir como tal. El read va a leer, es decir, lo que nosotros vayamos escribiendo, este read los va a ir leyendo y tiene que terminar con un punto y nos va a dar un retorno. El primer mecanismo es el igual, el cual se utiliza para unificar términos, es decir, esto va a ser igual a esto. El operador igual igual, guión no es diagonal 2 y se satisface cuando uno de sus operandos son términos literalmente iguales, la diferencia con igual es que igual igual no fuerza la unificación, sino que forzosamente tienen que ser iguales. El operador diagonal guión igual igual diagonal es la negación del operador anterior, es decir, cuando son diferentes, es decir, tienen que ser distintos. Y existen operantes de chequeo de términos que se pueden utilizar para manejar errores. Por ejemplo, var se utiliza cuando un argumento no es unificada y no var es su ejecución. En general, los términos metalógicos se utilizan para examinar el estado de una instancia actual de un término. Existe una gran variedad de ellos. Existe el var, que es un término es una variable, no var si no es una variable libre, el ground si es que tiene variables libres, el atom si es que está intenciado a un identificador prolog, el atomic si es que está instanciado en un identificador o a un número, y el component es cierto si término, bueno, term, es su abreviación, es término, está instanciado a una estructura, es decir, a un término que pues ya ha sido compuesto. Este es el fin de la presentación. Estas fueron las referencias utilizadas para mi presentación. Muchísimas gracias.